haga la exposición. Como ya es la costumbre aquí, se hará una ronda de preguntas. Les pedimos que sean breves para que pueda contestar lo más ampliamente posible. Y bueno, pues empezamos. Muchas gracias, Genaro, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Adelante. ¿Con este? ¿O con este? Sí, parece. No se quiere sentar. No, para que nos veamos, ¿no? Creo que hay compañeros de esa banca, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Y afuera también ya hay gente. Para que no nos veamos la cara, que nos la vean a nosotros. ¿Para qué? ¿Creen que nos la ven? Creen que nos la ven. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Gracias por la espera. Yo vivo desde el norte de la ciudad, entonces a veces es un poquito complicado. No, al contrario. Voy a hacerla como Chabelo. Hay 2 regalos que no son comida chatarra. 2 libros a quien adivine algunas cositas que vamos a hablar. Qué bueno que está la profesora de higiene. Muchas gracias. Y mandé la catafixia. Les vamos a catafixiar a Peña Nieto con un pozo petrolero. A ver si... No vale tanto. No, ¿verdad? No, con un crudo sí. Con un crudo ligero. No, ese era Calderón, perdón. Ese sí era crudo ligero. O muy pesado. Un saco de abono. ¿Mande? Te van a dar un saco de abono, quizás. Así es. Quiero hacer una exposición lo más sintética. No traje nada gráfico, digamos, pero sí me gustaría, salvo un mapa que les quiero mostrar, poder hacer la hilación de las 4 grandes reformas estructurales. Evidentemente, las que más conozco, las que me tocaron, digamos, como reportero, como alguien que investiga y que se ha especializado en el tema, las que más entiendo, más me tocaron investigar son las 2 más recientes, que son la Ley de Telecomunicaciones y la ley y el paquete de la reforma energética que está en curso ahorita en la Cámara de Diputados con la bola de levantaderos que la verdad no están dictaminando, no están ni siquiera analizando, ¿sí? La primera idea que quiero compartirles con ustedes es una idea fuerte, es una idea quizá bastante dura, pero creo que tenemos que tener la conciencia de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un golpe de Estado intangible, ¿sí? Es un golpe de Estado que no usa tanquetas, que no están yendo a las calles a reprimir, salvo cuando sea necesario, y lo van a hacer, ya lo demostraron desde el 1 de diciembre. Y la hipótesis de que es un golpe de Estado intangible es que en este proceso de reformas la primera característica esencial es que no existe división de poderes, ¿sí? No hay una división de poderes, no hay un legislativo que realmente esté legislando, porque el conjunto de iniciativas de ley que se han aprobado desde la ronda de las reformas constitucionales primero y luego ahora la ronda de las reformas secundarias se elaboraron en el Ejecutivo, ¿sí? Se le impusieron al Congreso y en este periodo pues prácticamente se descararon ya, no es ni siquiera ya no hay pacto por México, este invento que se hizo para poder aglutinar a las oposiciones y crear un falso consenso, y ahora lo que existe es una línea directa del Ejecutivo Federal hacia el Congreso. Y lo que ustedes vieron, si es que vieron el canal del Congreso, ¿sí lo vieron en esos días? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que vieron? Circo. Una farsa. Pero aparte de la farsa y del circo, ¿qué es lo que observaron? Sumisión. ¿De quiénes?
¿De todos? La prepotencia de PRI, de PAN. O sea, sí observaron que subió muchísima gente a hablar. Sí. Sí, que era una ronda interminable de discursos. Incluso, la verdad, están muy cansados, ¿no? De izquierda a derecha o del PRI, o de las derechas, que son ya el PRI y el PAN. Pero sí observaron que a pesar de esa enorme cantidad de discursos, no se le hizo modificaciones a lo que estaban legislando. Ninguna. ¿Sí? Y habían algunos debates hubieron, ¿no? Pero muy deshilvanados, el debate sobre si era o no el despojo de las tierras, el debate sobre el sindicato petrolero, el debate sobre la falta o no de transparencia y de combate a la corrupción, pero muy escasos. Es decir, lo primero que debemos observar en esto es eso, que estuvimos viendo en acción a un legislativo que solo hablaba, pero no legislaba. No modificaron una sola coma de las iniciativas que ya se habían negociado y pactado en presidencia. El PRI dijo, le hicimos 500 cambios a la iniciativa del Ejecutivo Federal. Ok, ¿y dónde están? ¿Cuáles son? ¿A quién le explicaron? ¿Cómo se hizo la consulta? ¿Cuándo vimos a los legisladores sentados ahí exponiendo o debatiendo, como sí se llegó a ver en otros casos, por ejemplo en la reforma fiscal, los contenidos, ¿no? Es decir, no se está legislando, se está habloteando, se está parlando, ¿sí? Y creo, desde mi punto de vista, que fue un error del PRD estar hable y hable sin comunicar muchas cosas, ¿sí? No les quedaba de otra tampoco, ¿sí? Pero hay un problema ahí de inicio que es parte de la primera hipótesis que quiero plantearles, ¿no? Que en primer lugar no se está ni siquiera respetando la Constitución en su elemental método de cambio, de transformación, ¿no? Pero en el caso de la reforma energética, el problema todavía es peor, porque ni siquiera se legisló en el Ejecutivo Federal, ¿sí? ¿En dónde se legisló? En Washington. Les quiero mostrar esto. Esto ustedes lo pueden encontrar, miren, se va a ver poco. Este es, ¿sí lo ven? A ver, acá. Es el Golfo de México, no es el Golfo de Peña. Bueno, todos esos puntitos que ustedes ven, ¿qué son? ¿Qué creen que son? Yacimientos y pozos petroleros del lado norteamericano, ¿sí? Esta zona, esta, es la que se conoce como los yacimientos transfronterizos, ¿sí? Los yacimientos transfronterizos empezaron a ser un problema cuando se descubrió que había... Todo esto es lo que se explotó durante el periodo de George Bush. Gracias. Esto. Pero se calcula que en esta parte, que es la parte mexicana, hay el doble. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Evidentemente, está el doble de volumen de barriles que bien pudo haber explotado, que ya exploró Pemex. Pemex ya sabe exactamente, esto está en la página de Pemex, ¿sí? Que ya exploró, que ya sabe cuánto hay, ¿sí? Pero ¿cuál era el asunto? Que no lo explotara Pemex, porque Pemex se volvió improductivo, Pemex se volvió una empresa improductiva, Pemex está quebrada, solo le da para vivir a Romero de Champs, a Emilio Lozoya, solo sirve para alimentar las campañas electorales del PRI, se ha vuelto una porquería Pemex, eso dicen los panistas y los priistas. ¡Qué poca madre!
Ellos han gobernado y ahora dicen que Pemex está quebrado. Bueno, entonces si está quebrado Pemex, en primer lugar, ¿quiénes lo quebraron? ¿Sí? En primer lugar, ¿dónde hay una sola acción de justicia para justificar además ese discurso de que Pemex está quebrado, de que necesita capital, inyección de capital privado? Podrá estar muy quebrado Pemex por el asunto fiscal. Así es. 40% de los ingresos de petróleos mexicanos se van al fisco y este país depende de petróleos mexicanos. Punto. De los ingresos del país. Perdón, 40% de los ingresos fiscales, Así es. 2.5 del PIB. Porque le quitan el 70%. No, le quitan el 90 y tantos. Luego te paso. Yo te paso. Digamos que hay una clara carga fiscal para sustraer de petróleos mexicanos los impuestos. Bueno, el problema no es que Pemex estuviera debilitado, el asunto es que no le iban a dejar a Pemex la exploración y explotación de esto que forma parte del cordón de seguridad de Estados Unidos. Claro. Los acuerdos de yacimientos transfronterizos entraron en vigor, curiosamente, el viernes pasado. Se terminaron de negociar y de firmar el lunes, ¿sí? Lunes 15, ¿no? Lunes 14. 14 de julio. ¿Y no se acuerdan ustedes cuándo fue la sesión de comisiones? El 15. El 15, marzo. Al día siguiente, así como cuando alguien truena los dedos, les dijeron, hay que aprobar esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que necesitan es el nuevo modelo de contratos. ¿Sí? Lo que se necesitaba ante todo era el nuevo modelo de contratos que está en la ley de hidrocarburos. ¿Qué es? Se van a perder ustedes en el caso del Senado son 16 leyes, en el caso de la Cámara de Diputados son 3. Hay una ley madre en todo esto, así como en Alien. Hay un monstruo madre. Bueno, ese monstruo madre, ese Alien, es la ley de hidrocarburos. Porque la ley de hidrocarburos es la reglamentaria del artículo 27, 25 y 26 constitucionales, que se reformaron hace un año. En diciembre. En diciembre del año pasado. Por cierto, el inicio de las negociaciones entre México y Estados Unidos a través de la Cancillería del Acuerdo de Yacimientos Transfronterizos inició el 19 de diciembre del 2013. ¿Cuándo se aprobó la reforma constitucional? El 22 de diciembre. ¿Sí? 3 días después. Perfectamente bien calendarizado. Absolutamente sincronizado. ¿Sí? Absolutamente sincronizado. En este caso, el asunto fue que ya el viernes entraba en vigor lo que el lunes se había ya arreglado y armado entre la Cancillería mexicana y Estados Unidos. Entonces, ¿quién está legislando? Estados Unidos, la Agencia Internacional de Energía que depende de Estados Unidos. Lo que necesitaban era que se les diera la certeza jurídica, ¿sí?, de que van a tener la propiedad o la concesión de estos yacimientos. ¿Sí? Ese es el punto clave de toda esta historia hasta donde yo he podido investigar. ¿Sí? Y que no nos vean la cara. ¿Sí? No es un asunto solamente de eficientar o privatizar a lo loco. Ni siquiera se está privatizando esto, se está extranjerizando. ¿Sí? Se está absolutamente legislando en sintonía con las necesidades estratégicas de Estados Unidos. ¿Sí? Porque desde mi punto de vista, lo peor ni siquiera es que se abra la inversión privada a petróleos, a la Comisión Federal de Electricidad, que ya está, que ya existe. Lo sano hubiera sido establecer reglas de juego claras, pero con una visión soberana, en función de los intereses del país,
en función hasta de la racionalidad económica del gobierno. ¿Cómo demonios va este gobierno ahora a financiar el presupuesto público si van a desmantelar a Pemex en 5 o 6 años? ¿O le van a cobrar más a la sociedad? ¿Sí? No hay manera lógica de sustituir en un periodo tan corto lo que Pemex le da al fisco mexicano para sostener al país, punto. Y además para sostener la corrupción. O sea, la corrupción en México también, digo, tan generoso fue Pemex que dio para, o tan generoso ha sido el petróleo mexicano que dio hasta para aceitar la maquinaria de la corrupción mexicana. Entre los contratistas, entre los gobernantes, entre los... ¿sí? No he escuchado en este club de los optimistas, así se llama, nada más por no decirles hijos de la chingada, a este club de los optimistas que defienden la reforma, no lo he escuchado ni del simpático David en China, ni de los panistas, ni... Porque además los panistas son así como de una grisura absoluta, ¿no? Es así como si los hubieran sacado de la libre de derecho después de tomar 20 materias, ¿no? Y se ponen a hablar y hablar. ¿No vieron a una senadora que era muy aguerrida, que parecía incluso periodista? Una gordita, ¿sí? Que era la contradicción absoluta, o sea, subía y arengaba como si fuera lideresa de barrio, pero parecía exactamente lo contrario. No entendía nada la pobre mujer. Cuando le dijo a Alejandro Encinas, bueno, usted está diciendo, lo que está diciendo es que está el tema del fracking, ¿no? Lo que usted está diciendo es que coincide absolutamente con nosotros, porque no dice que hay que prohibir la práctica del fracking. No, porque no quiero sobreregulación. O sea, pura demagogia. O sea, como no hicieron ellos esto, no lo entienden y no saben cómo defenderlo. ¿Sí? Exacto. Entonces, el monólogo se convierte todavía peor, porque quienes traen datos, llevan elementos, argumentan o tratan de debatir, son 6 o 7 legisladores del PRD muy sólidos en el tema, luego como unos 12 que se ponen a declamar, la verdad, ¿no? Y el PRI y el PAN que no debaten ni rebaten, ¿sí? Simple y sencillamente están haciendo un trámite, ¿sí? ¿Y por qué no lo entendemos? ¿Y por qué no se entiende? Porque efectivamente no se hizo en México esto. No se conoce los detalles y los alcances de un acuerdo que es binacional. Pero además lo peor de todo este asunto es que los contratos van a ser legislados bajo las reglas internacionales. Perdió la Constitución mexicana y la Suprema Corte de Justicia perdieron en este procedimiento el 60-70% de la carnita sustancial del Estado constitucional mexicano. De este tamaño es el golpe, ¿sí? ¿Por qué también es un golpe intangible? Golpe de Estado intangible, porque no solamente están legislando sobre petróleo, ni sobre hidrocarburos, o sea, gas, gasolinas, ni electricidad. Se está legislando sobre todos los recursos naturales del subsuelo mexicano. Aguas, minerales, carbono. Bueno, el aire ya se legisló en la ley de telecomunicaciones, por cierto. ¿Sí? O sea, el aire es, al final de cuentas, digamos, la materia prima, el bien público del tema de la ley de telecomunicaciones. Aquí en este caso se trata del agua, de los minerales, del carbono, y es de manera no explícita una reforma al campo, una contrarreforma al campo, ¿sí? O sea, ni Porfirio Díaz hizo eso, así de sencillo, ¿sí? O sea, incluso esto es peor que Porfirio Díaz, porque además, en la época de Porfirio Díaz,
no se sabían las dimensiones reales de la riqueza del subsuelo mexicano, ¿sí? Porfirio Díaz fue el inventor de la frase tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Por lo menos Díaz era un dictador que buscaba tener que México jugara un papel estratégico en el concierto de las potencias internacionales. Por eso trajo inversiones inglesas, francesas, norteamericanas y holandesas para equilibrar, ¿sí? Él quería salir ganando, que no era una visión estratégica mala. El problema fue la injusticia social brutal de este país. Pero era una visión estratégica de equilibrar los contrapesos de cada una de las potencias. Y estos señores lo que están haciendo no ni siquiera están equilibrando, ¿sí? Están entregando algo que no es suyo, algo que no les importa, y porque se están repartiendo un botín, ¿sí? Ese es otro tema también que desde mi punto de vista agrega, ¿sí?, el asunto de el golpe de Estado intangible. El tercer elemento, y ese está presente en todas las reformas, en todas, desde la inicial, que fue la laboral, la educativa, la fiscal, la de telecomunicaciones, y más esta, la energética, es la restauración del modelo presidencialista, ¿sí? Es la restitución de los poderes excesivos del poder presidencial para que ese poder presidencial defina todo. Es una dictadura jurídica. Estamos marchando para atrás. Así es. Es decir, el desmontaje que se hizo, digamos, y en ese sentido Porfirio Muñoz Ledo tenía mucha razón, si no se reformaba el presidencialismo mexicano, nos iba a llevar a tristeza. Como no se reformó el presidencialismo mexicano, como en lugar de buscar contrapesos, buscaron contrahechos o idiotas, la verdad. O sea, no es posible que en la presidencia de la República, con los instrumentos jurídicos y poder que da la presidencia, haya estado Vicente Fox y Martita, y que este país haya aguantado eso, ¿no? No es posible que haya estado un hombre traumado por el alcoholismo de su padre y por el resentimiento social que traía encima, como Felipe Calderón, al frente de la presidencia, porque le dejó a este país 80,000 muertos. Pero peor aún, no es posible que el ser de carne y hueso que está en la presidencia no sea el presidente. Es el presidencialismo de holograma, que eso es peor, ¿sí? O sea, es un exceso presidencialista, pero de holograma. Porque ustedes creen que el señor Peña Nieto realmente entiende. O sea, ¿qué entiende él? Entiende que para llegar al poder en el 2012 tuvo que hacer todos los pactos posibles y necesarios para que le dieran la lana necesaria para comprar el voto, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo en este proceso de 2 años es el pago de facturas, y la principal factura era Estados Unidos, ¿sí? La factura con Televisa ya la pagó, ¿sí? Ya la vimos, ¿sí? Con la ley de telecomunicaciones. La factura con un núcleo empresarial muy pequeño ya la vimos, en el caso de la reforma fiscal, a costa de fregar a la clase media mexicana, al pequeño y mediano empresario, ¿sí? La factura con Televisa también ya la vimos con la reforma educativa, porque ni siquiera es reforma educativa, es reforma al modelo de evaluación educativa, pero privatizándola, porque imagínense lo rentable que es evaluar a 1,5 millones de maestros en este país. Pues a 15,000 pesos por maestro, pues hace millonarios cada uno de nosotros, ¿sí? En el caso de la reforma energética es muy claro que él necesitaba cumplir, ¿sí? Pero además se está diseñando o se está dejando
un entramado jurídico que depende como nunca antes del presidente de la República. ¿Sí? Los dos órganos reguladores, que son absolutamente enanos, Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, el dictamen que se aprobó ayer en el Senado, el último, están integradas por 7 personas. Las 7 personas son designadas directamente por Peña Nieto. Ah, pero bueno, pues es que teníamos que hacer algo para que se viera que no es tan gacho el asunto del dedazo. El Senado va a elegir al presidente entre esos 7. O sea, nada más, esa es su única función. ¿Sí? Pemex va a tener 10 consejeros. 5 consejeros son del Ejecutivo Federal. O sea, el secretario de Energía, el titular de Hacienda, el secretario de la Comisión Nacional Bancaria. No hay 2 más, que son del gabinete, 2 más nombrados por el Ejecutivo, y 5 consejerotes independientotes que va a proponer el Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, imagínense lo que es eso. Hizo su berrinche este monumento a la honestidad llamado Carlos Romero de Champs, pero ni aún así incorporaron o volvieron a incorporar al sindicato. ¿Sí? Lo que hicieron fue darle impunidad a este hombre, porque si le hacen algo, a lo mejor es una sospecha, pues va a explotar otra vez la Torre Pemex, como enero del 2012. Ya casi se nos olvidó eso. O sea, este sexenio inicia con un acto terrorista. Acumulación de gases. ¿Sí? Acumulación de maquillaje, diría yo cara, ¿no? Pero así inicia este sexenio, que no se nos olvide, con un atentado al edificio B de la Torre del Pemex. O sea, ya se estaba prefigurando lo que venía, ¿sí? Pero ya no es lo que va a venir, ya está. Ya no es algo que va a pasar, ya está. Tercero y último punto que quiero abordar sobre esta idea del golpe de estado intangible. ¿Por qué ha sido posible esto? ¿Por qué ha logrado en tan corto tiempo imponer una legislación en donde parece que a la sociedad mexicana la están tratando como, pues, ¿qué les parece? Como al Canelo Pérez, ¿no? O sea, madrazo tras madrazo. Mientras te estás recuperando de una, ya te están dando el otro jab, ¿no? Es técnica de agotamiento, ¿no? Claro. Evidentemente, esta sociedad está anestesiada. ¿Sí? Evidentemente, nos vamos a desesperar y nos vamos a pelear hasta con nuestros vecinos. Cuando nos salte con una pachotada. Porque a mí me ha pasado, yo creo que a todos ustedes les pasó en este episodio, sentían una depresión tan grande que no podían ni siquiera, pues, ¿a quién pegarle? ¿Sí? López Obrador no convocó ni a una toma de café alrededor del Senado. ¿Sí? El PRD no movilizó a nadie fuera del Senado. ¿Sí? Es decir, ni siquiera como terapia de desahogo. Se está manejando que la consulta del 2015 va a poder revertir esto. ¿Sí? En diciembre sí cercamos el Senado. Claro, en diciembre de la reforma constitucional. Sí, para que como sea, pero no aparece. Ellos midieron, perdón que dije, ellos, voy a ser muy sincero con ustedes, ellos midieron el tamaño. Ellos dijeron, van a venir 2,000, 3,000 personas, vamos a sacar esto, sin problema. Y lo sacaron aparentemente sin problema. ¿Sí? ¿Por qué fue posible esto? Porque hay, y ahí es mi tema, la
verdad es que si ese sí es mi asunto, este golpe de Estado intangible no se puede dar sin el control de los medios de comunicación. Exacto. Punto. ¿Sí? De ahí la importancia del pacto que tenía Peña Nieto con Televisa. No es nada más el pacto de hacerlo guapo, de llegar, de ponerle a una actriz, de que haga de su esposa. Televisa es el sistema político mexicano, no nos hagamos tontos. Es más eficaz que el PRI, es más eficaz que la presidencia, es más eficaz que la Secretaría de Gobernación juntas. ¿Sí? Porque tiene lo que no tiene nadie en este país, la capacidad de llegarle al 98% de los hogares y distraer, dispersar, dispensar, y aunque no lo haga, aunque hayan muchos jóvenes que no vean Televisa, el 80% de contenido de Internet se relaciona con contenidos de la televisión abierta. ¿Sí? Yo tengo muchos amigos jóvenes, me dicen, yo ya no veo Televisa, ¿para qué sigues viendo Televisa? Señorito, lo que tú estás viendo en Internet sale en Televisa. La agenda mediática la impone Televisa. ¿Sí? Cuando todo el mundo estaba hablando del asunto futbolero, porque Televisa lo impuso en la agenda. Cuando estaban todos tuiteando si fue penal o no fue penal, o no sé qué dijo ese idiota, pues era evidentemente una estrategia. ¿Sí? Son genios del control social. Este país ha durado así por eso, porque hay un control social único, que no lo tuvo ni la dictadura de Pinochet, ni, bueno, tal vez los nazis sí, pero ellos estaban en guerra además, ¿no? El asunto aquí es que este control social ha durado, ¿qué? 70 años nos gusta, ¿no? Es una cosa de veras bárbara, ¿sí? Entonces, ¿cómo romper ese control social? ¿Cómo generar un punto de vista, por lo menos que se cuele ahí? Es muy difícil, ¿sí? Pero este tipo de ejercicios creo que es lo más importante, que no se deje esta especie de construcción de células ciudadanas horizontales del partido que sean, la verdad. Yo, si quieren militar en Morena, militen en Morena, si quieren militar en el PRD, militen en el PRD, si quieren militar en el PRI, militen, pero participen en política. Y si no quieren militar en ningún partido, porque todos son una porquería, desde mi punto de vista, esa es mi hipótesis, la política no se hace en los partidos, se hace aquí, se hace así, deliberando públicamente. ¿Qué va a pasar? Desde mi punto de vista, esto les puede durar el final del sexenio, o van a sustituir a Peña Nieto por enfermedad, por muerte, por incapacidad. Bueno, por incapacidad no. ¿Qué está sucediendo? Eso no es causal. No, estamos viviendo también un presidencialismo bicéfalo. Este gobierno se maneja en dos ejes confrontados, que no se ve evidentemente de manera pública. Osorio Chong y Videgaray. ¿Sí? Porque están los incentivos de que haya un pleito interno. Agárrense si pasa un pleito interno. Porque si el 94 mexicano fue grave, ¿se acuerdan del 94 mexicano? O sea, el fin del ciclo salinista, o sea, del sexenio salinista, no del ciclo salinista. En realidad, este es el final del ciclo salinista, ¿sí? Del ciclo que la profesora vivió cuando se escribe la disputa por la nación, cuando cambian, cuando crean la Secretaría de Programación y Presupuesto para que ahí estuvieran justamente esos tecnócratas que formaron para esto, para llegar a este punto. ¿Sí? Ese ciclo empezó ahí. Empezó en el 81, 82, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que ni siquiera vamos a vivir el boom petrolero de López Portillo. O sea, todavía con López Portillo, los que vivimos ese sexenio, a mí me tocó un pedacito. Pero los que vivimos ese sexenio, aunque terminó como terminó, pues en el
el desastre absoluto, evidentemente hubo un boom petrolero, evidentemente hubo recursos, evidentemente el Estado, se crearon muchos programas. Ahora hay que revalorar eso. El INSCO-Planar, el sistema alimentario mexicano, muchas cosas que obviamente quedaron satanizadas por la ola de corrupción de López Portillo. Pero observen esto, López Portillo era el ícono de la corrupción. ¿Cómo vamos a comparar a López Portillo con el hipercorrupto de Vicente Fox? ¿Sí? El negro Durazo era un niño al lado del dueño de Oceanografía, por favor. ¿Sí? O de García Luna. ¿Sí? ¿Y si se acuerdan todo ese escándalo, no? Cuando empieza a avanzar el PAN, ¿no? Vaya, la señora Carmen Romano era una monja al lado de Marta Sagún. Lo único que hacía era abrir paredes para que llegara Uri Geller y su piano. ¿Sí? Esta señora le entregó a sus hijos la industria petrolera o naviera, vaya. No toda la industria petrolera, pero sí la naviera. Entonces, ¿de qué carajos nos hablan de que el populismo era corrupto? ¿Y el neoliberalismo? ¿Y los tecnócratas? ¿No? ¿Y los expedientes que están abiertos? ¿No? ¿De qué demonios nos hablan de la docena trágica de Echeverría y de López Portillo cuando la corrupción en el periodo de los 12 años panistas y lo que ya va de este gobierno es escandaloso? Escandaloso. Pero votamos por el cambio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que en la medida en que haya más incentivos para la corrupción, hay un pleito en la élite. ¿Sí? Entonces, agarrémonos porque ese pleito se puede dar. ¿Sí? Y se puede dar de manera muy violenta. Y aquí entre nosotros, mi única duda sigue siendo el ejército. Yo no sé qué esté pensando el ejército, qué esté contemplando el ejército, si está absolutamente ya aplastado en su visión estratégica, ¿no? Imagínense lo que el ejército, que es el responsable de cubrir los pozos petroleros, siente cuando está pasando esto. ¿Sí? Si tantita prueba del asunto yo lo viví hace una semana, se los cuento aquí, pero no lo vayan a divulgar mucho. En la Zagarpa, me invitan a un desayuno en la Zagarpa, pues, con los funcionarios priistas. Uno de los subsecretarios de ganadería me dice: estamos muy alterados con este asunto de la expropiación, porque al Zócalo no van a llegar los campesinos del Barzón, van a llegar los ganaderos con jets. ¿Sí? O sea, también están afectando a ese gran capital. Claro. ¿Sí? O sea, Claro. están dándole golpes muy fuertes por todos lados. Entonces, hasta ahora el control social ha sido impecable. Impecable. Eso sí hay que reconocerlo. Hay un diseño muy bien hecho. Nada más no perdamos la claridad. No perdamos que se trata de eso, de un diseño. ¿Sí? Y que esto en nuestras manos está, que cambie de manera lenta y pacífica, o rápida y pacífica, o rápida y violenta. Pero estamos viviendo un fin de ciclo. ¿Sí? Un fin de ciclo salinista, un fin de ciclo de ese estado que conocimos bajo una modalidad. Pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias. Espero que eso no se llame el club de los optimistas ni de los pesimistas, pero quería yo compartir con ustedes algo que he estado reflexionando, que seguramente, ojalá y me dé el tiempo y la vida para hacerlo como libro, pero pues sí me gustaría hacer intercambio de puntos de vista con ustedes.
Buenas tardes todos. A ver, estaba escuchando con atención su intervención sobre este punto tan importante y yo percibo que esta cuestión es que no hay forma de revertirla definitivamente. Esto que estamos viviendo es la última parte de las privatizaciones que se prometió desde Miguel de la Madrid. Una serie de reformas que nos han avisado a la sociedad, a los afectados directamente, y no hemos hecho gran cosa definitivamente. Yo quisiera preguntar, no nomás a ti, es por sino a todos en general, bueno, ¿qué hacemos? ¿La vamos a pasar lamentándonos nada más? Que estos hijos de aquí, quién sabe qué, que están vendiendo México, ya. O sea, ahora con lo que acabas de manifestar, está muy patético esta situación, pero no reaccionamos definitivamente, no reaccionamos. Antes de que empezara la presentación tuya, nos decían que nos estaban informando de que cuántos de nosotros faltamos para dar nuestros datos para la consulta del 2015. O sea, ni en eso estamos conscientes. A mí me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos involucrados en eso para reunir más gente para la consulta? O sea, está muy complicado el asunto. Entonces yo concluyo con lo siguiente: ¿qué hacemos ante esta situación? ¿Nada más lamentándonos? ¿Esperar en este caso a que nos diga López Obrador qué es lo que hay que hacer? Nada más, gracias. Muchas gracias. Mira, Genaro, yo creo que el problema es bastante más complejo, precisamente por ser de una complejidad que nos rebasa. Héctor. No podemos tener una claridad, primero en el problema, porque tú sabes que para resolver cualquier cosa, lo primero es que hay que entender muy bien el problema. Y a partir de que lo entiendes, es que puedes presentar una propuesta. Yo lo que veo en las discusiones que vi en el Senado y ahora es que son puras críticas. Yo creo que las críticas, efectivamente, muchas hay razones, pero nos confundimos con las críticas y nos perdemos. Mira, para mí el problema es bastante más grave, porque no está definido cuál es el problema. El problema es que la economía finalmente no crece. O sea, yo he llegado a la conclusión, el problema es que la economía no crece. ¿Y por qué no crece? Porque todas las discusiones son a partir de los tecnócratas que llegaron al poder en los 80s, y desde ahí la economía no ha crecido. Y eso es donde está el problema. La economía no dejó de crecer en los 80s. O sea, la economía dejó de crecer en 1972, y de esto creo que la maestra sabe más que nosotros. El problema fue cuando cambiaron los economistas que venían del Banco de México por los economistas de la Facultad de Economía, y cuando empezaron con una idea keynesiana, que no sé si se la vendieron a Echevarría o Echevarría era el canto de las sirenas que quiso escuchar, pero de ahí empezó el desastre del país. En realidad Echevarría y López Portillo le hicieron un daño irreparable a la nación, desmantelaron la infraestructura económica. Según esto, compraron empresas particulares y las estatizaron, y en realidad lo que hicieron fue fregar la infraestructura económica. El primero que fregaron fue el campo. La fábrica que ocupaba 23 millones de campesinos lo dejaron fuera de competencia. Después de 350 empresas que dejó Díaz Ordaz, cuando terminó López Portillo había 1,350. Y todos nos hacen creer que vendieron las empresas del Estado, cuando en realidad no eran del Estado, porque eran empresas que se compraron con créditos, con haber endeudado al país de 3,000 millones y algo a 19,000 que hizo Echevarría, y luego más de 95,000 que hizo López Portillo. Entonces el daño que le hicieron al país en esa época ya no lo pudimos restaurar. Y lo que sucedió después del 82 con todos los tecnócratas no son más que el burro que siguió tocando la flauta. Entonces el problema no está bien planteado, y como no se discute el problema y nadie lo dice, pues es como el que anda buscando las llaves donde hay más luz. No saben dónde. Ese es el verdadero problema. Entonces uno puede criticarlos todo lo que quiera, pero yo no escucho una propuesta, y la realidad es que el presupuesto con 40% del petróleo no veo cómo lo pueden resolver, porque ya somos 120 millones de mexicanos más otros 10 que hay en Estados Unidos que todos los días comen. Entonces al que llegue el presidente va a tener que hacer cosas locuras como las que está haciendo. ¿Por qué? Porque no se plantea el problema de fondo. El problema de fondo es que la economía no crece, y no crece desde los 80, no es por los tecnócratas, es porque no
no tenemos infraestructura para hacerlo. Y es un problema económico. Precisamente Echevarría sobrevaluó la moneda. Y tenemos 40 años de estar sobrevaluando la moneda y eso nos desgració. Y la seguimos sobrevaluando. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias. Como siempre, yo te sigo desde tu presentación con el Yunque, siempre muy valiente, muy puntual, muy atinado. Y no soy político, vengo de empresa y vengo de empresa extranjera además. Una de ellas fue Texaco, la petrolera. Por eso, desde el punto de vista técnico, sé bien la mierdada que nos están haciendo. Yo te puedo garantizar, a nosotros nos pidieron, cuando Texaco, antes de ser vendido a Chevron, tenía 1 millón de empleados. Cada empleado que fuimos capaces de generar $1 millón. Así fuimos de productivos. ¿En Texaco o en...? ¿Perdón? ¿En Texaco? En Texaco, sí. Antes de que lo comprara Chevron. Sí. Y después hicimos una comparación, por ejemplo, contra Pemex. Obviamente era obligada la comparación, cuando Pemex tenía 95,000 empleados, actualmente tiene 153,000. Y cada empleo, mientras nosotros producimos $1 millón para la empresa, a nivel mundial, cada empleado en todas las oficinas o bases que tuviera Texaco, Pemex no participó ni siquiera con $42,000 por empleado. Ahora, jamás, y te lo digo porque me he dedicado a las finanzas, he dado clases en la universidad también, jamás la solución para una empresa que es improductiva. Bueno, en primer lugar, Pemex no es improductiva, porque producen mucho. Les puedo decir también, y ahorita me acordé de la pregunta del señor, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, lo que estamos haciendo ahorita, comunicando. Hay infinidad de gente que no tiene, en primer lugar, ni la preparación ni la obligación de entender esto. Pues esa es mi obligación, hacerle la traducción pertinente de lo técnico, o lo poco político, o lo económico que entienda, a mis hijos, a mis vecinos y a toda la gente que me rodea. Esa va a ser mi batalla o mi micro batalla. Obviamente sería más allá de la locura salir con un machete y partirle a la madre a sus hijos de la chingada, que no me faltan ganas. Pero pues hasta ahí llega mi esfuerzo, ¿no? Un che loco que venía de azul, sacó el machete y ahí lo ajusté. No podrían decir Sin embargo, yo los busqué que nuestra participan herramienta, y eso quiénes lo son, decían los profesores en la universidad, tus armas son los libros. porque no sabemos Tocando de quién eso está hablando. precisamente, me llegó un correo, probablemente ustedes también, del presidente Mujica en Uruguay, que decía: la prioridad es educar, la segunda educar, la tercera educar, porque entonces los jóvenes no van a permitir que los robe cualquier pinche bandido como este. Bueno, soy muy serio. ¿Sí me oyen? Bueno, ese es el común denominador de todos los países desarrollados y poderosos y ricos del mundo. Se llama educación, después tecnología y después ciencia. Por ahí es donde debemos participar y luchar. Y la otra, también como un dato técnico muy importante, yo desconozco, por ejemplo, qué van a hacer, supongo que lo mismo que con todo el petróleo para la petroquímica. Una cosa, la extracción, para que tengamos una idea, cuesta, digamos, $1 y se vende en 3, se vende al triple. La pura extracción de petróleo. La petroquímica, cuando menos 30-1 hasta 300-1. Y la petroquímica la desbarató Cedillo. Y la petroquímica, la industria petroquímica, quedó en manos desde entonces de contratos disfrazados para empresas extranjeras. Y la última, el último comentario, invariablemente todos los países que se dedican exclusivamente a la extracción, como Arabia, son países pobres, son países estancados, son países que no desarrollan ni tecnología ni ciencia. O sea, los que no hacen nada más derivados. extracción, porque no hacen petroquímica. Pura extracción, puro saqueo de petróleo que no necesitamos extraer, empezando por ahí, pero que Estados Unidos estratégicamente sí necesita recuperarse de lo que le prohibieron extraer en Alaska, por ejemplo. Entonces, mínimo, repito, la petroquímica 30-1 hasta 300-1. Ahí es el negocio del petróleo. Ahí en el gas que Mario Molina, después de su premio Nobel, demostró que en México el gas natural puede emplearse tal cual, es biodegradable y se está quemando actualmente en el Golfo, en Tabasco, en muchos lados. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué podemos hacer eso? Criticar, bueno, más que criticar, transmitir lo que sabemos y preparar a los jóvenes. Yo le decía a mi esposa hace rato, me preocupa que veo muy pocos jóvenes. Así Me es. preocupa eso. Entonces,
a nivel de domicilio, de donde yo me encuentre, transmitirlo a las nuevas generaciones. Crearles la posición de enojo que teníamos con el pendejo retrasado mental ese del piojo. Así quiero ver yo a mis jóvenes enojados, Claro. pero no por el piojo, Claro. sino por cosas que les va a doler a mis nietos que aún no han Que valga la nacido. pena. Ellos van a sufrir esta traición también. Muchas gracias. Gracias que veniste. Gracias. Nada más para que no se me vaya la idea. Efectivamente, digo, aquí no vamos a resolver el problema petrolero ni de las cosas estructurales. Creo que la línea estratégica, desde mi punto de vista y desde hace, pues ya tengo un rato en este asunto, es ver cómo romper el control social vía el control mediático. ¿Sí? No ha sido fácil ni será fácil porque parece que cada vez es peor, ¿no? O sea, cada vez que mientras uno más elementos da y documentación de este asunto del control social, se acrecienta. Pero si algo está sucediendo es una crisis de credibilidad en el elemento fundamental del control social que es el aparato televisivo, o sea, el duopolio televisivo. ¿Cómo seguir con esa línea estratégica? Informándonos. De veras, no vamos a tomar el Palacio Nacional, por favor. No vamos a evitar que esta clase política, que es absolutamente doblegada, vaya a revertir en términos legislativos algo que ya se impuso. Lo que sí podemos hacer es informarnos primero nosotros e informar a los demás. ¿Sí? Justamente nunca como ahora eso es una labor pues revolucionaria, pongámosle esa palabra. Evidentemente hay un problema generacional, o sea, hay un problema de esta generación que somos nosotros, que estamos muchísimo más preocupados por informarnos, pero no se crean, hay también un sector de jóvenes, por lo menos de lo que yo logro detectar, menores de 25 o de 27 años, que sí están muy preocupados y sí participan. Entonces hay que hacer puentes generacionales, ¿sí? Lo más posible. Integrarlos de una manera en donde esa alfabetización digital, vaya, lo que sí nosotros, por ejemplo, a mí me costó 3 años, pero lo que sí se debe hacer es una alfabetización digital de nosotros mismos, no negarnos a eso, porque eso justamente potencia la posibilidad de que informemos a más gente, ¿sí? No al revés, ¿sí? No es al revés, no es, o sea, la alfabetización digital sí ayuda. Entonces creo que por lo menos esa es una parte fundamental, pero tampoco lo es todo. Este ejercicio es absolutamente necesario, no solamente porque es terapéutico, sino porque también es esclarecedor para mí, para ustedes, para todo. Sí. Bueno, tengo el micrófono. No es una hipótesis, general. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Es una realidad que estamos en una dictadura. O sea, con todo el diagnóstico y todos los elementos, efectivamente, aunque suene humilde por parte tuya o reservado, voy a decir una hipótesis. No, es una realidad y una precisión que vivimos en un régimen dictador. O sea, por todos los elementos, no porque yo lo quiera decir. Sí. Bueno, el primero, ¿no? Es el hecho de la profundización de las reformas estructurales o contrarreformas estructurales hechas por Peña Nieto, pues es efectivamente lo que señalabas. Recuerdo una portada de Proceso genial. El logotipo de Televisa le está poniendo la bandera a la banda presidencial. Desde maestra Virginia, desde el 68 decimos que la Secretaría de Educación Pública está en Avenida Chapultepec 18. Ahora está efectivamente con el control social absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto no es nuevo, pero
en relación a los diagnósticos, la verdad que sí, eso se lo debemos dejar a los especialistas. Dijiste una cosa muy cierta, lo que estamos anestesiados, independientemente que seamos especialistas en a la Z, en algo. No, el diagnóstico es profundamente desgarrador y golpeador, en el sentido de que han deteriorado totalmente estos políticos y su proyecto neoliberal hasta prácticamente estar en estado de coma México. Bueno, y luego decimos, bueno, con todo esto que es patético y todo, pues fíjense que si decimos que estamos en una crisis social, económica y política y están dadas todas las condiciones, esa es la viveza con la que debemos actuar. Y ningún intelectual, porque me estoy apoyando en la historia, tal parece que la campaña de Peña Nieto iba a pasar de a muertito, sin que pasara absolutamente nada. Y ningún político, ningún escribano de proceso había dicho antes del 10 de mayo lo que iba a suceder con los jóvenes, con el Yo Soy 132. Entonces, tenemos que prepararnos para cuando la erupción surja, estemos bien alertas para aprovechar. Si hay un pleito arriba, pues sí, pero nosotros tenemos que aprovechar ese pleito arriba. Y entonces, el Yo Soy 132 surgió con dos elementos fundamentales. En primera, y aquí la contestación a Genaro, dices, efectivamente el Internet también se mueve por los contenidos de Televisa. Sí, pero yo asistí a la marcha de Yo Soy 132 cuando recorrimos Polanco, Mazarillo, pero el 95% eran de jóvenes, y éramos más de, pues no sé calcular, a lo mejor entre 5 y 10 mil gentes, pero el 95% eran jóvenes, y se organizó esa marcha en 3 horas, si recordamos, o sea, a través de las redes sociales. Y entonces también es mentira, efectivamente aquí habemos puras gentes adultas, pero los jóvenes están preocupados, pero además los jóvenes son los más vulnerables. 7 millones o 7.5 de jóvenes no trabajan ni estudian. Acaban de batear ahorita la universidad y el Politécnico al 90% de los aspirantes a ingresar a la universidad. Pues aquí deben enfocarse en nuestras baterías, en el diagnóstico. Saben los jóvenes que están jodidos. Los jóvenes no necesitamos decirles diagnóstico, necesitamos encenderlos, crearles la situación de que solo a través de nuestra lucha vamos a resolver esta situación. Entonces, si hay luz, y no al final del túnel, desde ahorita hay luz, esto es luz, esto es una posibilidad de reflexionar para hacer los cambios, y en ese sentido, los jóvenes están presentes, y si no, hay que involucrarlos, pero sí están presentes. Y concluyo con una situación que estamos viendo que efectivamente Mireles está en la cárcel, el gobierno de Puebla asesina, bueno, y nosotros efectivamente no tenemos las agallas. Decía Gandhi, es desesperante o es casi calamitoso esta explotación, pero es más sorprendente que no nos rebelemos a ella. Y entonces, si nosotros no somos capaces de rebelarnos ante esta situación, no vamos a poder quitarnos las cadenas. Pero no hay que hacer diagnósticos, no hay que decir, el problema fundamental es el crecimiento. Le respondo al compañero, el modelo de desarrollo estabilizador de sustitución de importaciones tuvo crecimientos más de 20 o 30 años del 6.5%, pero el crecimiento no asegura el desarrollo o no asegura la distribución del ingreso. Entonces, el problema es el régimen, cambiar este estado de cosas y hacer otro régimen en donde tengamos la mirada hacia los judíos. Gracias. Yo nada más quiero una opinión al respecto, Genaro, lo que acaba de decir tanto tú como Francisco.
Pues yo los conmino a que, independientemente de lo que pasa, hay que seguir trabajando, ¿no? Yo pienso que hay que ir casa por casa, como estamos ahorita por lo de las firmas, de la consulta. Pero yo opino que hay que hacerlo ya siempre, vaya así, siempre, ya independientemente de que haya consulta, no vaya así. Llevarle información al pueblo, pero al pueblo, o sea, a los lugares más, más pobres, más humildes, etcétera, vaya así. Nosotros venimos de allá del Álvaro Obregón y vamos a las brigadas, allá en los cerros, que ya están todos, Las minas. ya todos poblados, pero hay que meterse ya todos, porque si nada más venimos aquí a sentarnos a escuchar y no somos nada. Esa es mi opinión, María. Sí, gracias. Muy bien. Gracias, primero, por bueno, somos lectores de proceso y conocemos tu verdadero tu profesionalismo, y sobre todo como analista de los medios de comunicación en los artículos que tú escribes en proceso. Yo haría una pregunta, no general, pero ahorita lo estaba diciendo mi compañero Francisco, los jóvenes, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Bueno, han estado mediatizados, una buena parte de ellos, a mí me parece, a través de esta dictadura mediática. Tú has escrito de ello, el proceso ha sacado la última que sacó ahorita, decía Francisco, cuando la banda presidencial de hace un tiempo, pero también la que pusieron en el Congreso, ¿no? El Congreso con el emblema de Televisa, que es de hace 3 procesos, más o menos. Pues drástica, pero eso es una realidad. Yo creo que el 132, no sé tú qué opinas, pero el 132 a mí algo que me gustó fue que le pegó al punto nodal. El 132 no propuso, vamos a tomar los pinos, vamos al Zócalo. Nos hemos ido al Zócalo cientos de veces y no vemos nada, porque oímos un mitin, salimos muy animados, salimos con mucho vigor, pero finalmente el resultado es nulo. Yo creo que ellos le atinaron porque de inmediato, después de las marchas que se hicieron multitudinarias al Zócalo, sí, pero en un principio, me acuerdo esos 15 días que precedieron a su irrupción después del 10 de mayo, hubo manifestaciones en el mero núcleo central de Televisa. Y en San Ángel se manifestaron y había estudiantes hasta del ITAM. A mí me llamó mucho la atención que los ricos estaban ahí. Y creo que nada más que todo esto se detuvo hasta que cooptaron a uno de los principales, ¿no? Cuando uno, ¿no? A ver, sí. Yo recuerdo que uno que se apellida Tolini, pues yo me imagino que es un hijo de neoliberales, y ahí trabaja muy cómodo en Foro TV, ¿no? A decir nada, ¿no? Trabaja en el Senado, ¿qué es eso? Es asesor. Yo te pregunto esto porque va relacionado con otro. Si yo veo hacia Sudamérica, claro, Europa, yo tengo familiares en Europa, ellos me dicen, en Alemania, por ejemplo, bueno, en Alemania tú puedes ver un programa, digamos que sería el de Dóriga, en donde invitan a la izquierda, al centro y a la derecha, y les dan chance de debatir y decir lo que quieran, y no hay un Carlos Marín, que es un bufón, ¿verdad?, para callarlos o estar haciendo escarnio. Y me voy al ejemplo de Sudamérica, bueno, nada más un ejemplo, el de Argentina, que tienen la ley de medios en 3 partes, ¿no? Una a los privados, una al Estado y una a lo que son, digamos, pues las comunidades. Eso me parece sensacional. Yo creo que las acciones que debemos desarrollar en el transcurso del tiempo en forma pacífica serían dedicadas a eso. Yo creo que la izquierda, los partidos están ahorita, bueno, obviamente ni Morena siquiera, se han enfatizado en señalar que los medios es una de las partes que intoxican la mente de jóvenes, de adultos y de todo el espectro, ¿no?, de la población, y que ahí viene precisamente el veneno. No hay hora, porque mira, yo quiero que tú me expliques, pero si yo le prendo en el radio, que casi todas son, creo, 4 o 5 familias, ¿no?, las de radio, alguno que otro programita por ahí, y la televisión, a tarde, día y noche, estás oyendo loas a los funcionarios. Ay, señor secretario, qué bueno que está usted aquí. Siempre le dan la palabra a todos ellos. Y la gente lo que escucha es la versión de que el sistema es hermoso y que nos va a traer la felicidad. Y eso hay que defenderlo como de lugar. Y 2 ejemplos, con eso termino. En Oaxaca, en 2006, debemos de recordar que la gente, los maestros, lo que hicieron fue tomar la universidad y poder transmitir desde Radio Universidad. Y durante esas transmisiones, yo alcancé a oír unas diferidas. Es sensacional el haberle dado el micrófono a gente del pueblo a decir su sentimiento. Eso fue brillante hasta que los aplastaron, ¿no? Fox. Pero creo que necesitamos esos medios a como de lugar. Esa es mi opinión. Gracias.
Pues creo que hemos participado y hemos escuchado una plática y puntos de vista muy interesantes, y pues yo sí quisiera que tuviéramos también una perspectiva histórica. Yo recuerdo cuando yo estaba en secundaria éramos 20 millones de mexicanos. Ahora somos 114, creo, la última cifra, o sea que la población mexicana se ha más que quintuplicado, y pues indudablemente que sí ha habido un esfuerzo de desarrollo económico, de desarrollo social, y claro, no estamos conformes con el desarrollo político que hemos tenido. Por eso estamos aquí, y claro que pues todos estamos preocupados y por contribuir también a tener un país más democrático y con mayor bienestar para todos. Yo creo que aquí ese es el reto. El reto es el de la democracia. O sea, un gobierno para todos, que es lo que no hemos visto, en donde haya cultura también, educación y cultura. Y sí creo que sí hemos avanzado, considerando todos los indicadores que hay. Sobre todo, insisto, que ahora ya somos una población, un país con mucho más gente. Ya tenemos un peso significativo, no solo en América, sino ya también en toda la economía, en todo el mundo. Sobre todo también en los antecedentes de dónde procedemos, en dónde estamos, y claro, la preocupación de hacia dónde vamos. Entonces aquí pues no podemos negar que todos, cuando menos todos los que estamos aquí, pues tenemos un afán y un sentir por la democracia. Yo agradezco muchísimo la conferencia del compañero que tiene una visión y tiene pues también las mejores fuentes de información, y nos ha traído, y todos ustedes que están aquí, también yo siento que todos podemos marchar unidos, y lo único que hay que hacer es estar pendientes y tener esta participación política. De manera que yo creo que, digamos, tomando los antecedentes, vamos bien, podríamos ir mejor, pero vamos bien, y ahorita nuestra preocupación es todavía ir mejor con planeación económica y social. No hay un Consejo de Planeación Económica y Social. Nosotros hemos propuesto que se cree, con las mentes más lúcidas y más capaces que tiene el país, que son muchas, crear un Consejo Económico y Social que pudiera dar anualmente, sin estar en el gobierno, sin estar en ningún partido, una evaluación del desarrollo económico y social del país y lo que se pueda llevar para adelante. Pues muchas gracias, y qué bueno que lo escuchamos, gracias, compañero Villamil. Gracias por sus palabras y por todas las preguntas que se han hecho aquí. Yo. Yo nada más es una pregunta. Es una pregunta rapidísima. Yo sé que esto amerita otra conferencia, ¿no? Pero sí quisiera que nos explicaras el tema de la reforma Telecom, porque justamente lo que decías, no podemos defenderlo cuando no entendemos, y la reforma Telecom es complicadísima, ¿no? Nada más, compañeros, breves, creo que faltan muchos más. Por allá, ¿quién? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es muy concreta. Me gustaría que nos ilustrara más acerca de los posibles escenarios que se darían con ya el efecto de estas reformas, porque lo que estamos viviendo apenas es el inicio, es la aprobación, pero ya cuando entren en vigor, ¿qué es lo que va a pasar cuando Hacienda ya no tenga el recurso? Entonces sí me gustaría que nos ilustrara más acerca de los posibles escenarios que se verían. Muchas gracias. A ver, compañeros, es 1, 2, 3, y un compañero que está de aquel lado, que no ha dado la palabra. Yo muy breve respecto a lo que decían del 132. Yo alabo mucho a esa situación, porque así como ellos, hay mucha gente que está en esa posición. Lo único que yo veo que está mal, que son espontáneos, y por lo mismo espontáneos no carecen de un fundamento, y así mismo se comienzan a hacer. Por eso es importante en estas reuniones, para no ser espontáneos, sino tener una estrategia, una visión. Eso que hicieron ellos, bienvenidos,
porque incluso como dijeron ahorita, había jóvenes de clase, pues de una posición económica, que también están inconformes con lo que está pasando, nada más. Muy buenas noches a todos, maestro Villamil, buenas noches. Yo una pregunta, ya aquí se han expuesto todo lo que hay por haber y por haber, las soluciones que se pueden dar de manera individual como ciudadanos, estar dando la información, pero ¿qué opina usted sobre los abogados? Que digo, así como los médicos tienen una labor de sanar gente, los licenciados en derechos comprometidos puedan hacer buffets de manera público para poner precisamente amparos colectivos y demás, que se haga de manera masiva para que esto tenga más peso. Claro. Yo estoy seguro y estoy convencido de que las consultas que se hacen, de firmar, es un documento legal, o sea, porque ya esto es una organización y es una institución política. Entonces, desde ese paisaje se puede hacer algo, pero ahora, como dicen, nosotros estar informando, pero sí me gustaría hacerles a los abogados, los que sean aquí licenciados en Derecho, que le digan a sus colegas de ver la manera de organizar bufetes jurídicos para hacer esos amparos masivos, porque sí es necesario. Ahora, una pregunta nada más, maestro Villamil, ¿qué opina usted sobre las declaraciones de Jesús Jaime García Miramontes, general de división diplomado de Estado Mayor, que está en situación de retiro? Con esto quiero aclarar, situación de retiro no quiere decir que deje de ser militar, no quiere decir que deje de ser general. Situación de retiro es situación de pensión para la comunidad civil, ¿ok? Entonces, esas declaraciones son muy fuertes. Yo tengo mis reservas porque no vaya a ser una actuación por parte del gobierno para que alguien se nos infle el corazón y decir, sí, yo me voy con él, y empieza a ver la agarradera de personas, dicen, mire, estos sí querían la revolución, estos sí querían el armamento y encierren. ¿Cómo? Es todo. Gracias. Ya vamos a acabar 2 preguntas. Échenle, ¿verdad? Échenle. Bueno, buenas noches, senador. Buenas noches. Mira, yo desde hace mucho tiempo, yo propongo el boicot. No sé tú qué opines al boicot a todos los que sacan la televisión de Azteca y Televisa. Yo creo que estos cuates pues no van a entender hasta que la gente les deje de consumir, tal vez, no sé. Entonces, esa es mi propuesta personal. La otra, creo que es muy importante comunicar a la gente. No es que uno sepa más, o simplemente uno tiene un poquito de conciencia y aparte tiene un poquito de información. Entonces, no sé tú qué opines acerca del boicot. Gracias. La última pregunta. De hoy. Buenas noches a todos. De hoy, claro. Yo radico en Los Ángeles, California. Sí. Pertenezco a una organización que se llama COFEM. Qué bien. Y ¿qué significa? Confederación de Federaciones Mexicanas. Un grupo de gente de diferentes estados que nos hemos juntado en Los Ángeles para darle vida a esta organización. Y lo que yo quería preguntar nomás era gracias, que ahora estamos viviendo una situación muy mala respecto a los niños que están los migrantes. Entonces no he oído nada al respecto y me gustaría que se pudiera opinar algo, porque es una cosa terrible lo que está pasando. Y esa era más que nada la pregunta, y ojalá podamos hacer algo. Sí. Hay mucho mexicano, centroamericano, pero creo que seguimos siendo mexicanos y nos duele a los que estamos allá. Arreglamos México y nos quedamos con los niños. No se los den a Mamá Rosa. No, por favor. Gracias y buenas noches. Bueno, pues muchas gracias. Dejamos la palabra a Genaro. Pues no tengo ninguna
respuesta, sino más bien quiero compartir también con ustedes mi cierta mayor experiencia en el análisis, sobre todo de medios en Internet y el tema del 132. En primer lugar, creo que como línea estratégica, cualquiera de los círculos en los que participemos no debe menospreciar el ciberactivismo. Es decir, Exacto. no es lo mismo el Internet que el ciberactivismo. Es decir, el ciberactivismo creo que más ahora que nunca es necesario y eficaz. Y tengamos de veras la humildad de, cuando no entendamos de qué se trata, a traer a los chavos, y me comprometo, espero que lo podamos armar en octubre, quizás sería lo más lógico. Hagamos aquí un mínimo taller de ciberactivismo. Sí. Que yo no necesito darlo con los chavos, porque los jóvenes con los que yo he estado, pues ellos ya son ciberactivistas, pero creo que así hay que hacer un puente generacional. ¿Qué era el 132? ¿Les parece bien la idea? Sí. ¿Qué era el 132? Y aquí hay un camarada también que hace videos en YouTube, y en fin, que podamos nosotros no sentirnos limitados, de veras, sino al contrario. Eso también, quizá el peso de mis palabras fue demasiado pesimista, como está el estado de ánimo nacional, pero sí hay ya instrumentos y herramientas nuevas para hacer algo que les vaya haciendo mucha mella, ¿no? Segundo punto, ¿ustedes han visto que estoy festejando a alguien? Ustedes están viendo que, como cuando Lázaro Cárdenas le llegaron las gallinas y la gente a donarle, ¿hay algún festejo en el Palacio Nacional? ¿Hay algún festejo en el PAN? Ese partido que nació justamente. Entonces también tenemos que tener esa mirada estratégica. No estamos derrotados, porque tampoco hay victoriosos en esto. Hay ganones, estos, pero no hay victoria. Todas las encuestas, todas las que son públicas, y peor las que están en propiedad de los pinos, indican de un 60 a un 70% de la gente en contra de la reforma energética, la entiendan o no la entiendan. O sea, hay un gane social, ¿sí? Es decir, pues a lo mejor si estuviéramos en Estados Unidos, pues ya la cultura norteamericana es distinta y tienen otras visiones sobre la propiedad del subsuelo. Pero en este país, con una tradición histórica, como bien decía la profesora Eugenia, que hay que abordar ese enfoque histórico, esta bola de gerentes no van a cambiar a golpes de estado intangible una visión histórica de largo plazo. La gente no quiere la privatización de los recursos naturales. Punto. ¿Cómo le van a hacer? Van a tratar de engañar. El engaño les está saliendo peor, porque el peor engaño que pudieron haber hecho fue no haber dicho lo que iban a hacer realmente y ofrecer algo que nunca va a ocurrir. No va a bajar la gasolina, no va a bajar la luz y no va a bajar el gas. Y gastaron millonadas de pesos en eso. O sea, ahí tenemos elementos estratégicos para convencer a los que no están convencidos, o a los que están distraídos, o a los que no entienden muy claro. Es muy sencillo decirle a la gente, perdón, no se va a bajar ni luz, ni el agua, perdón, ni la luz, ni la energía eléctrica, ni el gas, ni la gasolina. Estratégicamente creo que el mes, incluso hasta el momento fundamental, va a ser el gran gasolinazo de enero del 2015. O sea, van a tener que elevar la gasolina de una manera abrupta y rápida. Y están calculando que sea 2015, a lo mejor lo hacen hasta el 2016, pues son pristas, no son tontos. Pues saben que hay elecciones federales, ¿no? Otra tercera reflexión de elemento estratégico. Sean de Morena, o seamos ciudadanos, o seamos del PRD, o seamos de donde seamos, no hay que permitir que el PRI gane en el 2015. Punto.
el PAN. Pues es que si gana el PAN y el PRI son lo mismo, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? O sea, que la izquierda esté fragmentada, que quieran presentar a la izquierda como dividida, esa es la línea justamente discursiva que están impulsando en los medios. Pero realmente la izquierda está aquí. La izquierda es social. Es lo que les estoy comentando. Hay un 70% de la población mexicana que está en contra de la privatización del petróleo. No saben si están en Morena, si están en PRD, si están en el MC, en el PT. O sea, a la gente no les importan las siglas. Entendamos eso. No reproduzcamos, no reduzcamos y no nos peleemos por esta vieja tradición facciosa mexicana. No seamos facciosos, menos en este momento. ¿Sí? Es decir, lo que hay que capitalizar es lo que ya está. Lo que ya está es que hay un 70% de la población en contra. ¿Sí? Y quizá un 30% incluyendo panistas, que ustedes les pregunten, a ver, de aquí de Coyoacán, pregúntenle, ¿creen que es corrupto Toledo? Y ya después digan, ¿y crees que van a bajar la gasolina y la luz y el gas después de lo que aprobó el partido? ¿No? O sea, hay que hacer esas estrategias porque eso es el gane. 2015 es fecha clave. ¿Sí? Y aquí, en este sentido, quiero hacer la última reflexión sobre el caso de no, perdón. Lo del federal, la verdad es que no me siento autorizado como para hacer una opinión. Y del caso del boicot, efectivamente creo que cualquier estrategia de boicot es importante, pero también hay que medir, como cualquier estrategia, nuestras fuerzas. O sea, si no tenemos la suficiente fuerza para hacer un boicot nacional, como también se planteó con lo del paro nacional, vayamos a las cosas que sí podemos hacer, y creo que pueden haber boicots también muy específicos y muy directos y duros, ¿no? El asunto del 132, quizás no lo he explicado en un foro como este, pero creo que aquí también hay que tener la visión clara. El 132 le costó a Peña Nieto 5 millones de votos. Ojo, ¿eh? O sea, nada más y nada menos. O sea, por el 132, así punto, López Obrador llegó al segundo lugar, tuvo más votos que en el 2006, en términos absolutos. La gente votó 1 millón de votos más, o sea, tuvo 16 millones. Exacto. ¿Sí? Reconocidos por este IFE, ¿no? O sea, que a lo mejor pudo haber habido más. Claro. Todo lo que invirtió el aparato del Estado de México, del PRI, de los empresarios, del narco, de lo que sea, para que Peña Nieto ganara, era para que ganara con más del 40%, para que tuviera 44%, era la narrativa de las encuestas en la televisión, ¿sí? De Milenio, de GAISA, todos esos, y tuvo 38%, ¿sí? O sea, tuvo por lo menos 6 puntos menos de lo que invirtieron para ganar. ¿Qué significa eso? Que un movimiento inesperado de ciberactivismo, todos los movimientos de ciberactivismo son muy diferentes a los partidos, o sea, no son derrotables, no tienen liderazgos visibles y son negociados por los propios integrantes, es decir, se integran, son horizontales, se integran, pero no forman estructuras, ¿no? Eso también hay que entenderlo en el término del ciberactivismo, ¿no? No son las estructuras tradicionales, ¿no? Pero hubo ese movimiento, le costó 5 millones de votos al PRI, eso es carísimo, ¿no? Claro. Para lo que, por eso tuvieron que inventar el Pacto por México, ¿no? Y por eso dicen algunos colegas que tuvieron que también sobornar a la izquierda, ¿no? Y pero como no son sobornables, son como cristales de la honestidad, pero son más claros que el petróleo. Es decir, les costó y están apanicadísimos porque va a haber un costo electoral
muy fuerte en el 2015, muy fuerte. ¿Mande? Por eso está la actitud de ahorita confrontarse. Exacto, exacto. Entonces, si leemos este panorama, si lo leemos realmente como ciudadanos y como estrategas, lo asumimos de una manera distinta, ya no como derrotismo, sino con la suficiente sangre fría para entender que la victoria de ellos es de facto, pero no de jure. O sea, han triunfado en los hechos, pero no en derecho, y no tienen consenso. Eso es lo mejor, ¿sí? Porque sinceramente se los digo, o sea, cuando llegó Pinochet al poder había una gran mayoría de la clase media chilena que apoyaba esa dictadura, ¿sí? Aquí no hay apoyo, no hay, nos están maquillando, están disfrazando, lo están evadiendo. Y los que vendieron su voto están ya de acuerdo. Y los que vendieron y bueno, lo vendieron porque además sí es. Entonces, esos son asuntos que creo que sí hay que tomar para sopesar, ¿no? Y para entender. Por supuesto no va a ser fácil, no creo que vaya a ser reversible de una manera pronta, ¿no? Creo que también tenemos que estar muy vinculados con lo que sucede en Estados Unidos, con el gobierno de Obama, o con lo que venga después, porque de una u otra, y en ese sentido también hay que apostarle al asunto de las comunidades norteamericanas y de mexicanos en Estados Unidos. No caigamos en la trampa que quieren que caigamos. Hay más mundo después de la frontera americana, y hay también una comunidad norteamericana que está muy preocupada por lo que está sucediendo en México, y hay que también hay que comunicar y hacer enlaces, ¿no? Cada vez que a mí me piden, por ejemplo, entrevistas o cosas con medios norteamericanos para la comunidad hispana, yo participo. El tema de los menores migrantes es un tema fundamental. Yo no soy experto en eso, la verdad. Yo creo que se podría hablar de todo el asunto migratorio, que es muy grave, ¿no? y que es el verdadero. Ahí estamos viendo en esos 5,000 niños el rostro de la derrota de un modelo económico impuesto para toda América Latina, un continente que no puede y no tiene con qué ni siquiera tener albergues para sus infantes, ¿no? A final de cuentas, esa es creo que la reflexión más importante que quería yo cerrar con ustedes, que no hay o sea, esto no se ha acabado, no está cerrado, y sinceramente les digo, no están victoriosos, ¿sí? Están muy temerosos. Gamboa Patrón, el día de la votación de la ley de hidrocarburos, lo dijo en conferencia de prensa: estamos dispuestos a pagar el costo político. Sí. Y dijo también que él no tenía varita mágica para decir si iba a bajar la gasolina o no. O sea, ¿qué estaba diciendo este señor? La verdad es lo que no supieron, lo que autorizaron. Está diciendo, con todo el colmillo retorcido que tiene, que va a haber problemas sociales. Cuando un priista dice eso, o sea, y lo dice públicamente, está diciendo eso. Sabemos que se nos van a chingar muchos votos traducidos en cristiano. Eso dijo Díaz Ordaz después del 2 de octubre. Pero el costo político. Están entendiendo esa generación que se quedaron ahí, que va a haber un costo muy alto, ¿no? Y entendamos que entonces no están victoriosos, ¿sí? Han ganado de facto, nada más. Lo otro está por verse. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y desde luego a Genaro. Y bueno, ojalá y haya el tiempo, la agenda, dentro de la agenda de Genaro, para que sobre el Telecom específicamente pueda hacernos una exposición. Y bueno, lo del taller de ciberactivismo,
en octubre, como él lo plantea, y pues vamos a estar en permanente contacto con él para poder organizarlo y que participe. Les agradecemos mucho, compañeros. Perdón. Invitar a Avante, ¿no? Que vayan a... Sí, bueno, como ustedes seguramente ya saben, y si no les informamos hoy, todos los miércoles, cada 15 días, tenemos otro foro que está en la colonia Avante, a un costado de Deportivo Clark Flores, a unos pasos de Canal de Miramontes, en el salón Mosada, cada 15 días. Mañana es una de estas sesiones, va a estar ahí el compañero Froilán Yescas, perdón, se me olvidó, el compañero Froilán Yescas, que es el secretario nacional de Educación y Formación Política, a las 6 de la tarde. Los esperamos ahí, compañeros.